A los 13 años se convirtió en reina, y pronto la llamaron la mujer más depravada del siglo. Pero ¿era esto verdad, o una mentira cuidadosamente planeada? En 1830, en el lujoso Palacio de Madrid, subió al trono de España una jovencísima niña. Tenía apenas 13 años y se llamaba Isabel II. Pero el país en aquel tiempo vivía en condiciones difíciles, había una guerra civil en curso y el pueblo estaba dividido. En lugar de un comienzo pacífico y tranquilo de su reinado, todo se convirtió en largos y duros años. Durante 35 años el nombre de Isabel sonó junto a disputas, rumores y escándalos. Todos hablaban de ella, y con cada año estas historias se volvían más ruidosas y más ásperas. Con el tiempo los chismes y las historias malévolas se fusionaron y convirtieron a Isabel en una leyenda. Así el mundo conoció la historia de la reina más escandalosa del siglo XIX. En 1846 se concertó para Isabel II un matrimonio oficial con su primo hermano, Francisco de Asís de Borbón. La decisión no la tomaron ni ella ni él, fue una alianza política destinada a fortalecer la dinastía. Pero desde el primer día quedó claro que este matrimonio estaba condenado al fracaso. La joven reina y su esposo eran demasiado diferentes. Francisco era una persona tranquila, reservada y suave. Muchos decían que se interesaba más por la ropa y sus hábitos que por la relación con su esposa. En los círculos cortesanos incluso susurraban sobre su otra inclinación, lo que lo hacía aún más distante de Isabel. Para la joven reina tal unión resultó ser una prueba dura. Estaba llena de vida y energía, quería calor, atención y sentimientos verdaderos, que en el matrimonio con Francisco no había. Su vida en común se convirtió rápidamente en una unión fría y formal, donde no había lugar ni para el amor ni para el entendimiento. Al no encontrar felicidad al lado de su marido, Isabel cada vez más a menudo buscaba consuelo y apoyo en otras relaciones. Precisamente desde aquí comenzó esa parte de su vida personal que después se convirtió en la base para infinitos rumores y chismes. Isabel II efectivamente tuvo relaciones fuera del matrimonio, y algunas de ellas son bien conocidas por los historiadores. Entre sus hombres cercanos mencionaban a Carlos Marfori, un político italiano que se convirtió no solo en su amante, sino también en persona de confianza, y después incluso en ministro. Otro fue el general Francisco Serrano, un militar influyente y figura brillante de su tiempo. Estas conexiones no eran secretas, las conocían en la corte, y los diplomáticos extranjeros incluso las mencionaban en su correspondencia oficial. Y precisamente estos hechos, documentados y confirmados por contemporáneos, se convirtieron en la base para futuros chismes. Con el tiempo las historias reales sobre sus relaciones se convirtieron en el terreno sobre el cual sus enemigos comenzaron a construir relatos aún más ruidosos y exagerados. Así la verdad gradualmente se mezcló con la ficción, abriendo el camino a toda una ola de calumnias. A partir de los años 1850 por toda España comenzaron a aparecer folletos anónimos. Los distribuían en secreto, pero muy rápidamente llegaban a un amplio círculo de lectores. En estos textos se contenían acusaciones impactantes contra la reina. Hablaban de supuestas orgías organizadas por ella, de pasajes secretos en el palacio para encuentros clandestinos e incluso de muebles caros de Francia destinados a diversiones. Estas historias se volvían cada vez más audaces y escandalosas con cada nueva edición. Los principales autores y distribuidores de estos panfletos eran republicanos y liberales radicales que tenían sus propios objetivos políticos. Entendían perfectamente que las acusaciones de inmoralidad podían causar a la reina mucho más daño que cualquier crítica a sus decisiones políticas. Así comenzó una verdadera campaña en la cual su vida personal se convirtió en el arma principal en manos de los opositores. Los artículos satíricos y relatos burlones cada vez más a menudo representaban a Isabel II como una mujer insaciable e inmoral. Los autores no escatimaban colores e inventaban cada vez nuevos detalles que debían impactar a los lectores. En estas historias se hablaba de orgías, de diversiones extrañas y crueles, de supuestos vínculos secretos con las damas de honor. Aunque todo esto era ficción,
La repetición constante hacía los rumores cada vez más convincentes. La gente comenzaba a creer en ellos solo porque los escuchaba una y otra vez. Incluso los diplomáticos extranjeros, entendiendo perfectamente que se trataba de rumores, a veces incluían estas historias en sus cartas. Escribían que tales conversaciones circulaban en la sociedad y que precisamente así veía a la reina una parte del pueblo. Con el tiempo la calumnia adquirió apariencia de verdad, y su imagen se distorsionaba cada vez más. Isabel efectivamente tenía debilidades que todos conocían en la corte. Le gustaban los vestidos hermosos, las joyas caras y a menudo gastaba grandes sumas en decorar el palacio. Pero sus opositores lograron convertir incluso estos hábitos bastante normales para un monarca en historias escandalosas. En los panfletos escribían que supuestamente este dinero no se destinaba a ropa o decoración de salones, sino a objetos para placeres secretos y cosas inusuales traídas del extranjero. Incluso sus habitaciones personales en el palacio, donde efectivamente recibía huéspedes y pasaba tiempo en soledad, en los relatos de sus enemigos se convertían en salones para orgías. Cada pequeño detalle de su vida se inflaba y distorsionaba tanto que al final la realidad dejaba de ser reconocible. La propaganda tomaba una migaja de verdad y la convertía en un escándalo ruidoso. Isabel II tuvo 9 hijos, y precisamente alrededor de ellos se encendieron muchas conversaciones. Muchos historiadores coinciden en que no todos los niños nacieron de su marido, Francisco de Asís. Circulaban rumores de que el padre de algunos podría ser Carlos Marfori, quien ocupaba un lugar especial en la vida de la reina. Pero a los enemigos esto les parecía poco. En folletos y textos satíricos llegaban a extremos, afirmando que supuestamente cada niño tenía su propio padre. Estos relatos exagerados y casi fantásticos reforzaban la imagen de Isabel como una mujer carente de toda moral. Así las dudas, basadas en problemas reales de su matrimonio, se convirtieron en toda una leyenda sobre su increíble libertinaje. Isabel II siempre se mostró como una católica creyente. Iba a la iglesia, observaba los ritos y trataba de conservar la imagen de una reina piadosa. Pero precisamente esto sus opositores lo volvieron en su contra. En panfletos y relatos satíricos llamaban a su fe solo una fachada, y a la propia reina la acusaban de hipocresía. Con el tiempo aparecieron rumores aún más terribles. Escribían que en el palacio supuestamente se realizaban rituales sacrílegos con la participación de la propia reina. Estas historias parecían invenciones terribles, creadas especialmente para causar shock y condenación en la sociedad. Incluso sus enfermedades se convirtieron en parte de la calumnia. Isabel efectivamente tenía problemas de salud, pero los enemigos afirmaban que supuestamente esto era consecuencia de enfermedades de transmisión sexual. En realidad no existía ninguna prueba de esto. Todo se basaba solo en conjeturas y suposiciones que llenaban el silencio alrededor de su estado real. En 1868 estalló en España la Revolución de Septiembre, que derrocó a Isabel II del trono. Las causas principales fueron la difícil situación económica del país y el descontento con su política. Pero la imagen debilitada de la reina jugó un papel no menor. Para ese momento su reputación estaba destruida hasta los cimientos, los rumores y la calumnia habían hecho su trabajo. Cuando el pueblo salió a las calles, las protestas se acompañaron de gritos y consignas que se burlaban de su supuesta vida inmoral. Para muchas personas la reina ya hacía tiempo había dejado de ser un símbolo de poder y se había convertido solo en la encarnación de escándalos y vergüenza. Y precisamente esto facilitó su derrocamiento, debilitada política y moralmente, resultó indefensa ante la revolución. Después del derrocamiento Isabel II se encontró en Francia. Allí su vida se volvió más tranquila, pero la sombra del pasado no la soltaba. Los rumores y chismes continuaron siguiéndola, aunque no tan intensamente como antes en España. Su nombre aún sonaba en conversaciones, y muchos preferían creer no en la verdad, sino en las historias escandalosas creadas por sus enemigos. En el exilio la reina trató de defenderse. Escribía memorias, trataba de refutar las acusaciones más terribles y mostrar su versión de los eventos.
Pero el tiempo ya había hecho su trabajo. La reputación dañada no se prestaba a restauración. Isabel para siempre quedó prisionera de la leyenda que crearon sus opositores. Incluso lejos del trono y el poder no pudo librarse de la imagen de reina escandalosa que se fijó firmemente en la memoria de la sociedad. En el siglo XX los historiadores volvieron a dirigirse a la vida de Isabel II, pero tampoco aquí apareció una opinión unánime. Unos continuaron repitiendo los viejos mitos e historias calumniosas, como si fueran pura verdad. Otros, por el contrario, trataban de rechazar todas las acusaciones, afirmando que esto eran solo invenciones de sus enemigos. Con el tiempo quedó claro que la verdad, muy probablemente, se encontraba en algún lugar intermedio. Isabel efectivamente llevó una vida personal que para su época se consideraba inusual y libre. Pero estaba muy lejos de ser tan loca y pervertida como la pintaban sus opositores. Sin embargo, la propaganda implacable del siglo XIX resultó tan fuerte que la verdadera vida de la reina quedó oculta tras una capa de mentiras y exageraciones. Los hechos reales palidecían ante las leyendas creadas para destruir su nombre. La historia de Isabel II muestra claramente qué fuerza destructiva puede tener la propaganda. Con solo algunos rumores y acusaciones repetitivas se puede destruir no solo la reputación de una persona, sino también cambiar completamente cómo la recordarán los descendientes. En su caso es especialmente notable la cruel injusticia del tiempo. A los reyes hombres se les permitía tener vínculos amorosos, y esto rara vez se convertía en motivo para su condenación. Pero cuando rumores similares concernían a una mujer en el trono, se convertían en un arma que minaba su poder y autoridad. Así los simples chismes gradualmente se convirtieron en parte de la historia oficial. Y en lugar de ser recordada como una figura política, Isabel quedó en la memoria de muchos principalmente como una leyenda sobre una reina depravada y escandalosa. La historia de Isabel II se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. Muestra cuán peligrosa puede ser la calumnia si no se le opone resistencia. Los rumores constantes e historias inventadas gradualmente borraron su verdadera personalidad, dejando solo un mito distorsionado. Sus debilidades humanas y vivencias reales desaparecieron tras acusaciones ruidosas y sátira, convirtiendo a la reina en un símbolo creado por enemigos. Esta imagen vivió su propia vida y resultó más fuerte que la verdad. El ejemplo de Isabel muestra claramente cómo los relatos políticos hostiles son capaces de cambiar la historia. En lugar de una mujer real, con sus dificultades y errores, en la memoria de la gente quedó una figura creada por la propaganda. Esto se convirtió en uno de los ejemplos más brillantes de cómo la opinión pública puede estar completamente subordinada a una voluntad ajena.